that saber vision que visión has to come from God. tiene que venir de Dios. It's not something that I cook up No es algo que yo haga or dream up, o que yo sueñe some wishful thinking. o un pensamiento que yo tenga. And vision has to be beneficial to the kingdom. Y esa visión tiene que ser beneficioso al reino. So when you have your vision, Cuando tienes tu or when visión, you receive that vision, cuando recibes esa visión, ask yourself, is Pregúntate. this going to benefit the kingdom? ¿eso va a beneficiar al reino? If it's not going to benefit the kingdom, Si no va a beneficiar al reino, maybe it'll only benefit you and your family. solo beneficiará a ti y tu familia. Well, that's not coming from God. Entonces, posiblemente eso no viene de It Dios. has to benefit the kingdom because to God, kingdom is the most important. Sí, porque tiene que beneficiar al reino porque eso es lo más importante. F, vision must be specific, measurable, and time specific. Inciso F dice, la visión debe ser específica, medible y con un tiempo específico. As I will share shortly, LIT has a specific vision, Como voy a compartir ahorita más adelante, el IT tiene una visión and it is específica also measurable. y es medible. How do you know your vision has been accomplished? ¿Cómo sabes que tu visión ha sido cumplido? How do you know how much more do you have to do in order to complete ¿Y the cómo vision? sabes qué más tienes que hacer para completarlo? Unless it is measurable, it is impossible to know. Y si no lo puedes medir, no es medible. And it has to be time specific. Tiene que ser tiempo específico. By when it's going to be done. ¿A cuándo va a ser hecho? G, vision is accomplished only through faith, La visión es completado solamente por fe, obedience, and prayer. obediencia y fe. Y So oración. those three things are very important in accomplishing the vision. Esas cosas son importantes para completar la visión. Faith, Fe, obedience, la obediencia and prayer. y la oración. Well, let's look at the number 7, LIT's vision. Vamos a ver número 7, la visión de LIT, o 6, visión de LIT. LIT's vision is to become a self-sustaining ministry La visión de LIT es convertirse en un ministerio autosustentable, with a focus on training and equipping Christian workers enfocando en el entrenamiento y equipamiento de obreros cristianos to plant churches in unreached areas in Cuba and other Latin American countries, para plantar iglesias en áreas no alcanzadas en Cuba y otras naciones en Latinoamérica, specifically to train 10,000 workers, específicamente para entrenar 10,000 obreros, to plant 1,000 churches, para plantar 1,000 iglesias and to establish 300 LIT Institute locations by 2030. y establecer 300 locaciones, ubicaciones de LIT para el 2030. So we have a 10-year plan. Tenemos un plan de 10 años. And we have so far planted 325 churches or missions. Hemos plantado como 325 iglesias o misiones. We still have 670 more to Todavía nos plant. falta 670 más para llegar a esa meta. We have trained and graduated approximately 5,000 LIT graduates. Hemos graduado ya bastantes graduantes de LIT. We still have 5,000 more to go. Nos faltan 5,000 todavía. And so it is very, very specific, Es muy específico and it has also time by which we want to accomplish our y vision. tiene un tiempo específico para el cual queremos lograr esta visión. And I believe this vision came from God, Yo creo que esta visión vino de has Dios, been confirmed by God, ha sido confirmado por Dios, it is biblical, es bíblico and all that requires of us in order to make this possible y lo que se requiere de nosotros para hacer esto posible is faith, es fe, obedience, obediencia and prayer. y oración. So those three elements Esos tres elementos we have to invest in tenemos que invertir in order to make this vision come true. para que esta visión venga a realidad. Okay, let's look at the biblical principles in church planting. Vamos a ver algunos principios bíblicos en la plantación de iglesias. Now, there's another long section on church planting that we're going to cover. Hay otra sección sobre la plantación de iglesias que vamos a cubrir después, But this is a very short version. pero esta es una versión corta. First, we need to look at how Jesus defined a church.
Primero tenemos que ver cómo Jesús define lo que es iglesia. And we have to go to Matthew chapter 16. Tenemos que ir a Mateo 16:15. I know that everybody's familiar with that, but let's look at, take a close look at that again. Vamos a ver esa escritura. Okay, Patrick, if you can read verses 15 through 18. Ok, dice, comenzando el versículo 15, dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo les dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Okay, so Jesus said he's going to build his church upon the confession of Peter. Entonces dice aquí que Jesús iba a edificar la iglesia sobre la confesión de Pedro. And Simon Peter simply said, you are the Christ, the Son of the living God. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus was very pleased with that answer. Y Jesús se complació con esa respuesta. And he said that is my Father in heaven, through the Holy Spirit, revealed that truth to Y you. Jesús le dijo, mi Padre que está en los cielos te reveló eso. And then he said, upon this rock, Y sobre esta roca, in dice, other words, upon this confession, o sea, sobre esta confesión I'm going to build my church. voy a edificar mi iglesia. So take notice, he said, I will build my church. Tome nota que dice que él edificará su iglesia. So it's not our church. No es nuestra iglesia, It doesn't belong to so and so. no es de alguien más, It belongs to Jesus Christ. es de Jesucristo. And he doesn't talk about you got to have a building. No habla de que tienes que tener edificio, He doesn't talk about you got to have money. no habla de que tienes que tener dinero, Anything like that. nada así. There's only one requirement. Hay solo un requerimiento. People who have this kind of confession, Gente que tiene este tipo de confesión, who know who Jesus is. que saben quién es Jesús, Jesus is the Christ es el Cristo and the Son of the living God. y el Hijo del Dios viviente. And so those people, when 2 or 3 are gathered, Esa gente, cuando dos o tres están for reunidos the purpose of pleasing God, para el propósito de complacer a Dios, that becomes a church. es iglesia. If you look at Luke chapter 15, Si miras el Lucas capítulo 15, Jesus gives 3 parables. Jesús da 3 parábolas. And you're familiar with these parables. Debes tener conocimiento acerca de estas parábolas. And they all have to do with something that was lost. Y todo esto tiene que hablar acerca de algo que fue perdido. The first one is lost sheep. La primera es la oveja perdida. Out of 100, one just went away. De los 100, uno se perdió. And then the shepherd goes out and finds that one and Y brings it back. el pastor deja las 99 para buscar al perdido. And then the second one is lost coin. Y la siguiente parábola es de la moneda perdida. And when you find the coin, you're Cuando overjoyed. encuentras la moneda, estás feliz. And then the third one is lost son. Y el tercero fue el hijo pródigo. Yeah. There are like 2 sons, and Son 2 hijos. the second son, he goes away, El segundo hijo blows se all the va, money. gasta todo el dinero, He comes back De la looking herencia. like a beggar. viene de regreso como que And fuera the un father limosnero. just welcomes him with open arms, Y aún así el papá lo recibe con los brazos abiertos. gives him a new robe, Le da vestidos new nuevos, shoes, nuevos zapatos, and a ring on his nuevo finger. anillo. And that just represents a total renewed, restored person. Eso que indica restauración. So that's the function of a church. Esa es la función de la iglesia. To find those people that are lost Para encontrar a esa gente que fue perdido. and welcome them back
y darle la bienvenida de vuelta.